Bueno, pues regresamos aquí en Tetras, hoy miércoles 15 de marzo. Nuestra primera mitad la dedicamos a la importancia de recordar la expropiación petrolera, de la cual se cumple el 45º aniversario, 85º aniversario, porque son 85 años. Nos escribe el señor Luis Sánchez del Centro, a quien le mandamos un cordial saludo, y dice que referente a que el petróleo era y es de los mexicanos, en realidad en la época del PAN y el PRI era un discurso falso y mentiroso. Según que iba a ser negocio en el futuro para carros eléctricos, cuando en realidad se dedicaron a robar. Pues coincidimos con el señor Luis Sánchez porque en el caso de la industria petrolera, desde Salinas de Gortari a Peña Nieto, fueron incapaces de construir una refinería. Solamente en el gobierno de Felipe Calderón se gastaron 12 mil millones de pesos, que eso, para que nos hagamos una idea, hoy el presupuesto, el presupuesto de la Universidad Autónoma de Querétaro, más o menos 3 mil millones. Esa barda costó 4 años del presupuesto total de la Autónoma de Querétaro, o más de 2 años del presupuesto actual del municipio de Querétaro. En su momento era el triple del municipio de Querétaro y en su momento era el presupuesto de 6 años de la Autónoma de Querétaro, tirado en una barda, porque también eso muestra... Que iba a ser una refinería. Por eso, tirado una barda de una fantasmal refinería bicentenario, en donde en realidad esa refinería pues nunca se construyó. Y los excedentes petroleros que tuvo Fox, Ángel. Exacto. Y bueno, eso ha ligado con el segundo tema. Mira, por más que el Partido Acción Nacional trate de ya no hablar del tema de García Luna, pues ya salió el señor Felipe Calderón, que era la cabeza de ese narcogobierno, y no estoy exagerando, no es tampoco una denostación, no, es lo que ya incluso está a nivel mundial se dice. El gobierno de Vicente Fox fue un narcogobierno y el gobierno de Felipe Calderón fueron un narcogobierno que se define que desde esferas gubernamentales de alto nivel promueves el narcotráfico. Y la condena a García Luna no fue por colaboración con el narcotráfico, sino ser parte del narcotráfico. Y dado que García Luna dirigía la Agencia Federal de Investigación en el sexenio de Vicente Fox y que fue el secretario de Seguridad Pública, ni más ni menos el nivel número 1 en seguridad, y formaba parte de una célula delincuencial, pues no es exagerado decir que Acción Nacional tuvo 2 narcogobiernos. Bueno, pues apenas ayer, antier, el señor Felipe Calderón salió a comentar un poco sobre la condena de García Luna, que fue desde el 21 de febrero. Para alguien que escribe mucho en Twitter y que tiene una comunicación compulsiva para criticar al actual gobierno, pues se tardó muchísimo. Seguramente estaba pensando qué decir. Antier se presentó en un acto público en España y pues lógicamente los periodistas lo cuestionaron sobre la cuestión de García Luna. Y es muy chistoso lo que dijo Felipe Calderón. Dice que él no cree en el juicio, que porque solamente fue a base de testimonios. Pues es muy extraño que él, habiendo sido su jefe, que debería de ser la persona más interesada en el mundo en saber qué pasó con García Luna, pues es increíble que no sepa que la investigación de García Luna va desde 2001 hasta 2012. Es decir, incluso antes del sexenio de Felipe Calderón. Y que es evidente que aunque por la forma del sistema anglosajón jurídico se basa en un jurado, porque quien toma la determinación no es un juez, en México ya lo habrían liberado, casi apuesto 1000-1, allá es un jurado popular, en donde yo creo que no hubo ni siquiera necesidad de exhibir todas las pruebas que seguramente se tienen, pues la Fiscalía señaló miles de documentos escritos, audios, videos, porque a García Luna, y parece ser que no lo sabe Felipe Calderón, se señaló, la Fiscalía, le recordaríamos a Felipe Calderón, que la Fiscalía es el gobierno de los Estados Unidos.
O sea, Felipe Calderón, en todo caso, le debería de reclamar o le está reclamando al gobierno de los Estados Unidos, porque los fiscales trabajan para el gobierno de los Estados Unidos. Quien acusa a García Luna es el gobierno de los Estados Unidos. Y sale Felipe Calderón a decir que no le cree. Bueno, yo nada más la dejaría ahí, Rosalba. Pues ¿por qué no fue Felipe Calderón a testificar a Brooklyn a favor de García Luna? Hubiera sido muy interesante que fuera Felipe Calderón, que se sometiera a las preguntas de los fiscales y que dijera, no, yo meto las manos al fuego para deslindarse también, por García Luna y para deslindarse. Pues sí. Y Felipe Calderón no lo hace. Y en vez de eso se suma a una narrativa vieja, que es una narrativa previa a la culpabilidad o a la declaración de culpabilidad de García Luna, que era la que manejaba María Amparo Casar, asesora panista de Santiago Krill, cuando fue secretario de Gobernación, y la de Raimundo Riva Palacio, que aquí comentamos, que era de que no, es que los testimonios son de delincuentes. Sí, pero Felipe Calderón se le fue el avión. Eso lo viene a decir 2 meses después de que otros ya lo dijeron, ya se armó un debate. Creo que Felipe Calderón no sabe qué decir. Creo que sabe que está involucrado. No es casual que se haya ido a España, pero pues yo le invitaría al señor Felipe Calderón que se fuera a Estados Unidos y que fuera a defender a García Luna ya. No vaya a ser que se le aparezca el diablo. García Luna, ¿a dónde se fue a refugiar Rosalba o a hacer negocios? A Miami, Estados Unidos. Se quería quedar a vivir allá y se entregó solito. Yo creo que por 5 poderosas razones, para las que nos ven en televisión, Felipe Calderón no se atreve a ir a Estados Unidos. No vaya a ser la de malas que lo vayan a detener. ¿Cómo ves a Felipe Calderón y al PAN con García Luna? Pues mira, Ángel, retomo algo que acabas de decir. ¿Por qué se fue a vivir a Estados Unidos? España. No. García Luna. García Luna. Sí. Mira, digámoslo así, han sido los protegidos del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero los desechan cuando ya no les son útiles. ¿Y por qué lo digo? Por la declaración de los mismos del grupo. ¿Qué dijo Vicentillo? ¿Qué dijo? Soy un valioso activo de Washington. En una de sus declaraciones, cuando fue detenido en el 2009, entregado a los Estados Unidos, él lo dijo claramente. Soy un activo de Washington, valioso activo de Washington. Así lo era Luna. Era un valioso activo para Washington. ¿Por qué? Porque operaban con la DEA, con la CIA, con el FBI, en el marco de encubrir las operaciones de personajes, tanto empresarios como políticos, como del gabinete del gobierno federal de los Estados Unidos de Norteamérica. De no ser así, no hubiera entrado tanta droga a los Estados Unidos de Norteamérica desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se permitió y se impulsó que en Sinaloa, en Sonora, se cultivara la marihuana para alimentar, para generar fuerza y energía a los soldados en la Segunda Guerra Mundial, Ángel. Y también está documentado ya por periodistas mexicanos que se dedican a esas temáticas, que documentan, que investigan en periodismo de investigación, que es realmente creíble. Está documentado cómo la CIA alimentó desde los años 70, 80 la creación de los cárteles en México, impulsando también los cárteles de Medellín, generando un acuerdo para desde Mérida, desde Yucatán, ser el enlace entre Medellín y Guadalajara en México como los primeros cárteles alimentados por la CIA. Esto está documentado. Entonces, los deseos de intervencionismo mayor en estos momentos
en donde se genera el juicio a García Luna, en donde se van develando los ramales de las posibles complicidades, se quieren ocultar y desproteger a los que fueron protegidos, Ángel, porque ya no les son útiles. Así pasó en el caso de Irak, de Irán, de Libia y las primaveras árabes. Así pasó. Cuando ya no les son útiles, generan a sus propios demonios. Cuando ya no les son útiles, los atacan, los apresan y los detienen. O los destruyen y los asesinan. Esa es la historia de las distintas corporaciones de los Estados Unidos de Norteamérica frente a sus cómplices en todo el mundo, Ángel. ¿Sí? ¿Sí? O sea, son presa de lo mismo. ¿Qué creyó García Luna? Que ir a vivir a Estados Unidos al inicio del periodo de Peña Nieto, porque ahí ya no lo iban a ocupar, ahí ya no, prácticamente lo desecharon, se va a vivir a Miami con sus negocios de seguridad, en donde la señora Linda, su esposa, Linda Cristina, también cómplice y socia de los mismos negocios del marido, y es la única que se presenta al juicio para defender al marido, en donde habla que su riqueza viene de préstamos, de créditos, sino qué falso. Digo, también los tribunales de Estados Unidos se prestan a estos, digamos, interlocutores, defensores o acusadores. Ahí también mintieron. También García Luna mintió por segunda vez al Estado norteamericano al decir que no tenía dinero para pagar un abogado, Ángel. Es cuando yo también digo, ¿qué pasa en los tribunales de Estados Unidos de Norteamérica? ¿Se están pareciendo mucho o son lo mismo con los de México? O sea, ¿realmente juzgan? ¿Por qué no siguieron la cadena de oradores frente a este juicio para develar a los cómplices ciudadanos norteamericanos? Yo sigo insistiendo, nos deben información. No solo los medios que sabemos, desde el New York Times, el Washington Post, la CNN, pues son Fox, todos estos medios de comunicación norteamericanos que no nos han dicho la verdad, han falseado la verdad. ¿Para qué? Para proteger a los verdaderos actores de las drogas, de la venta de drogas en los Estados Unidos de Norteamérica, incluidos los bancos, porque los bancos de Estados Unidos de Norteamérica son los principales lavadores de dinero, incluidos los bancos. Sigamos con los empresarios, sigamos con los gobernadores, como la gobernadora de Arizona, que hace 2 semanas se devela cómo está implicada con el mismo negocio de Sinaloa. Ángel, entonces, toda esta información nos la están debiendo. Queremos que nos informen, porque de todas formas la ciudadanía, de una manera u otra, en la actualidad buscamos la información de diferentes medios. Ya no nos confiamos en la prensa vendida y comprada, y entonces empezamos a indagar. Y hay libros, hay documentación que ya nos permiten, ¿sí? Distintas visiones de esta misma temática, ¿sí? Pues Acción Nacional tiene un problema. Yo coincido contigo de lo que pasa allá afuera, pero para mí mi objetivo, mi interés central es aquí en México. Lo interno, y es el Partido claro. Acción Nacional. Sí, sí. Porque, diciéndolo como dice Diego Fernández de Ceballos, queretano, que él dijo es inverosímil que Felipe Calderón no supiera. ¿Sí? Yo creo que no solamente es inverosímil que Felipe Calderón no supiera, sino que la cúpula panista no supiera y que la gran parte de la esfera gubernamental, sobre todo la ligada a seguridad pública, no supiera. Es inverosímil, no es creíble, lo más probable, muy altamente probable, es que sí supieran. Creo que Acción Nacional deberían de ser los más interesados hasta dónde llegaron los tentáculos de García Luna dentro del Partido Acción Nacional, porque ya salió, primero dijeron que no tenía ninguna relación y acaban de dar a conocer la semana pasada a la UIF que el PAN había hecho un contrato con García Luna al que le transfirieron $1 millón
160,000 pesos en abril de 2015, y eso es al menos lo que sabemos. Pero Acción Nacional me sorprende. ¿Por qué el PAN, Rosalba, no está interesada en conocer el origen de una fortuna de al menos 750 millones de dólares, que es la demanda civil que tiene el gobierno de México en una corte en Florida, que son 15,000 millones de pesos? Efectivamente, los cuentos que Linda Cristina Pereira, esposa de García Luna, fue a contar a Brooklyn, que tú dices, ¿sabes qué créditos? O sea, de la nada, de una familia humilde que no tiene nada, ¿a poco con puros préstamos y créditos vas a tener una fortuna de 15,000 millones de pesos? Es el presupuesto de 5 años de la Universidad Autónoma de Querétaro. Creo que el PAN deberían de estar interesados en saber de dónde salió ese dinero, porque nada más hay de dos. Para tener tanto dinero García Luna, o fue corrupción desde el gobierno, no ligada al narcotráfico, digamos, y eso Acción Nacional lo tendría que tener muy claro. O, número 2, salió de los sobornos que dijeron en Brooklyn. En cualquier caso, el más interesado en saber de dónde viene la fortuna de García Luna debería de ser el Partido Acción Nacional. Es hasta ridículo que vengan a hablarnos hoy de quimeras el señor Marco Cortés, cuando lo primero que deberían de hacer es explicarnos su relación, porque efectivamente es imposible que no supieran. Oye, nos escribe Hugo Arango, tiene que ver así muy rápido con el segmento anterior, porque dice que, bueno, que acaba de estar el líder de la OPEP en México y que felicitó al gobierno mexicano por la adquisición de Deer Park y la construcción de Dos Bocas, pero que prácticamente los medios no difundieron esta información. Y la otra, en la cual tiene razón, dice, los autos eléctricos son muy caros. Mira, el más barato en México te puede costar 400,000 pesos. Un Tesla más barato te cuesta de 1,000,000 para arriba. Aquí en Querétaro, autos híbridos te cuestan 750,000 pesos, 800,000 pesos. Son muy caros. Y hasta el momento no son competitivos en desplazamientos largos, claro, por la autonomía de la batería, que son de carga limitada, y además, dice Hugo Arango, no existe la infraestructura para poder recargar rápidamente esas baterías. Tú vas a una gasolinera y si no hay nadie, en 3 minutos, 5 minutos máximo, te llenan el tanque, pagaste y te echas otros 500, 600 kilómetros. Eso no sucede todavía con los coches eléctricos. Pero pues yo digo que hoy, regresando al tema de la segunda mitad, Rosalba, el PAN nos debe muchas explicaciones. Tú señalaste uno en la vez pasada, ¿en qué se gastaron los excedentes petroleros? Pues no construyeron infraestructura, no construyeron nada. Y segundo, la hipótesis criminal de que no hubo una guerra contra el narco, sino simplemente fue tomar partido por un bando en contra de otro bando. Eso implicaría que las decenas de miles de mexicanas, mexicanos, incluyendo los miles de niños que murieron en una supuesta guerra contra el narco que no fue tal, caen también en la responsabilidad del Partido Acción Nacional, porque quien desató esta guerra fue un integrante de Acción Nacional. La tasa de homicidios que se dispara tremendamente a partir de esta guerra, te recordarás la manera tan despectiva en que Felipe Calderón y su gobierno se referían a los miles de niños muertos, a los miles de civiles muertos, les llamaban daños colaterales, cuando en realidad el 95%, 98% de los fallecidos nada tenían que ver con la delincuencia organizada. Así es. Esa es una explicación. Le llamaron daños colaterales. Le llamaron daños colaterales, que también nos tendrían que explicar. O sea, hoy que se sabe que García Luna colaboraba con la delincuencia organizada, pues nos tendrían que explicar esa situación. O sea, y los más interesados deberían de ser ellos. ¿Y hasta dónde hay implicados en todas estas redes, Ángel? Porque mira, yo recuerdo el IFE anterior, al INE, cuando Carlos Ugalde no dio el triunfo a Felipe Calderón el 2 de junio del 2006. No dio el triunfo, recordemos. El triunfo se lo da un fallo judicial hasta el 5 de septiembre, ¿sí? Y el PAN ha discutido muchísimo y alegado muchísimo la tal independencia
actual del INE, ¿sí? Pero es cuestionable, y esto está ya documentado. Por ejemplo, en la página 26 del libro de Felipe el Oscuro, de Olga Worman, ella narra cómo Carlos Ugalde presentó su renuncia a Felipe Calderón frente al disgusto que éste tenía por no haberle dado el triunfo esa misma noche. Porque nos quedó claro, el fraude más documentado en este país que ha hecho el PAN fue precisamente el de Felipe Calderón en 2006. El fraude más documentado. El fraude más documentado, Sí. sí, está claro, el fraude más documentado, que en ese entonces era el IFE, pues fue el de Felipe Calderón. Entonces, un usurpador que llega al poder, a la máxima tribuna de poder de este país, pues, ¿qué podemos esperar de él? Simplemente una continuidad, como lo hizo, de actos fraudulentos. Y hay muchísimo que hablar al respecto, ¿no? Sí. De Felipe Calderón. Se nos va a terminar el tiempo, Ángel. Tenemos que ir concluyendo, entonces... Recomendamos el libro Fraude Electoral 2006 del doctor en física Jorge Alberto López Gallardo, Universidad del Paso, Texas, donde hace un análisis pormenorizado, una síntesis, es una recompilación de los trabajos que se hicieron, donde se demuestra una manipulación de 1.5 millones de votos. Nos vemos la próxima semana con Gonzalo Guajardo y Sergio Becerril, aquí en Tetras, como todos los miércoles a las 9 de la mañana. Hasta luego. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos. Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad, que nos siguen por el 89.5 de FM. Muy buenos días a los que nos siguen por TV UAC en el 24.1. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a los que siguen estas emisiones de Tetras por el canal de TV UAC de YouTube. Hoy, 15 de marzo, es un programa en vivo. Estamos aquí en el estudio, así es que podemos agradecer sus mensajes de texto al 442-249-8788. 442-249-8788. Llamadas de voz al teléfono central de la universidad, 192-1200, 192-1200, extensión 37120. También se pueden comunicar con nosotros en nuestro espacio en Facebook, que es Tetras Radio UAC, y nuestro correo electrónico en realidad ya no lo usamos, pero el espacio en Facebook sí. Estas transmisiones se repiten los sábados a las 5 de la tarde por TV UAC y también nos pueden sintonizar por internet en radio.uac.mx y en tv.uac.mx. Agradecemos a nuestro productor Emanuel Villagrán. Les habla el maestro Ángel Valderas Puga, de la Facultad de Ingeniería. Buenos días, Ángel. La maestra Rosalba Pichardo. Rosalba, bueno, pues hace 85 años se nacionaliza el petróleo en este país, un 18 de marzo de 1938, y ahora sí, como dice la canción, y cómo pasa el tiempo. Lógicamente es algo que nosotros no vivimos, es una gesta heroica que hicieron nuestros abuelos, porque ni siquiera nuestros padres, por la edad. Yo, por ejemplo, tengo una mamá ya grande de edad, pero pues nació en 1934. O sea, tenía 4 años cuando se hace la nacionalización, pero mi abuelo sí. Mi abuelo sí, porque incluso él me contaba, antes ya falleció, pero él me contaba porque a él le tocó vivir esa parte y a muchos mexicanos. La defensa.
La defensa. La defensa de un bien público. De un bien público. Sí, así bueno, es. yo quisiera comentar, y ahorita comenzamos contigo, Rosalba, que la fábula neoliberal en México, porque es nada más en México, nos dijeron que el petróleo ya no era negocio. Y es una narrativa que todavía hoy en día permea en gente ignorante, porque les tenemos que decir ignorantes a la gente que se ha opuesto a la adquisición de la refinería de Deer Park. Le tenemos que decir ignorante a la gente que critica la construcción de la refinería de Dos Bocas o las dos plantas coquizadoras que se están construyendo en Tula, Hidalgo, y en Salina Cruz, Oaxaca. Es gente muy ignorante. Esta narrativa del PRI y del PAN, porque hay que decirlo, fueron los gobiernos del PRI y del PAN, que nos vinieron con el cuento de que el petróleo ya no era negocio, que todo va hacia los coches eléctricos, que eso es otra estupidez. Porque, por ejemplo, acaba de dar a conocer la semana pasada, apenas a finales de la semana pasada, Saudi Aramco acaba de dar a conocer sus ganancias el año pasado, en 2022. Bueno, sorpréndanse porque las ganancias de Saudi Aramco aumentaron casi en un 50%. Y ojo, ganancias de Saudi Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudita, ganó el año pasado 160,000 millones de dólares. 160,000 millones de dólares de ganancias es la principal petrolera, pero que nos da la idea de la magnitud, Rosalba. 160,000 millones de dólares de ganancias equivalen ni más ni menos que a 3.2 billones de pesos, con la B, billones de pesos. Ese 3.2 billones de pesos, las ganancias de una petrolera en un año, equivalen ni más ni menos que a la mitad del presupuesto anual del gobierno federal de México, que anda por ahí de 6.4 billones de pesos para 2023. Era seguramente la mitad el año pasado. Que nos vengan a decir que no es negocio, cuando también otra nota marca que las petroleras ganaron, las principales petroleras aumentaron sus ganancias. ExxonMobil andaba ganando por el orden de 22,000 millones de dólares. En las 5 petroleras andaban ganando del orden de 220,000 millones de dólares, que son 4.4 billones de pesos, que son ganancias estratosféricas. Y mira, cierro con una empresa y con un país catalogado como energía verde, ¿no? Amigable con el ambiente. Ese país es Noruega, que tiene una empresa que se llama Equinor, en la cual el Estado noruego controla el 70%. Bueno, ojo, ojo, a los que nos siguen. Por hidrocarburos, por petróleo y gas, Noruega, que apenas tiene 5 millones de habitantes, México tiene 120 millones de habitantes, se embolsaron la friolera de 140,000 millones de dólares. Noruega, 140,000 millones de dólares, que quiere decir casi lo mismo que Saudi Aramco. Estamos hablando de 2.8 billones de pesos. El Estado noruego tiene sus petroleras con una mezcla privado-público, pero con un control total de lo público, porque el orden de proporción es del 70% como mínimo del Estado. O sea, ganó, que regula. No, controla. No solamente regula, controla. Perfecto. Son los accionistas principales. Es el caso de Electricité de France, en Francia, donde el Estado francés detentaba el 85% de las acciones y subió al 100%. O sea, no solamente es la regulación, sino que desde dentro controlas y recibes las ganancias. Porque, oye, que un país como Noruega haya ganado 2.8 billones de pesos por hidrocarburos, que las 5 petroleras del mundo hayan también duplicado sus ganancias y que Saudi Aramco gane 3.2 billones de pesos, Rosalba nos está diciendo una cosa: el petróleo sigue siendo el mejor negocio del mundo
y lo va a seguir siendo en el mediano plazo hasta que las energías alternativas, renovables, puedan suplir una parte relevante de la energía que hoy se genera a partir de hidrocarburos. Y me regreso. Fue hace 85 años en donde todavía no se sabía que existiría Saudi Aramco, por ejemplo, o Statoil en Noruega. Pero esto muestra, Rosalba, una visión de lo que sí es un estadista. Lázaro Cárdenas fue un estadista con una visión a futuro, no cortoplacista, no inmediata, no de un sexenio, sino que en realidad Lázaro Cárdenas nos heredó pues una fuente de riqueza en México que todavía seguimos usando. Claro. Mira, Ángel, recordar la historia, revisarla, es importantísimo porque tú decías ahorita, las empresas noruegas amigables con el medio ambiente. Regresar al pasado y vivir el presente es tener que aclararnos en estos momentos que en realidad los procesos de producción del capitalismo y sus formas de concentración del capital nunca serán amigables con el medio ambiente. Primer punto. Sin embargo, es importante reconocer que hay un intento y por lo menos hay un reconocimiento mundial de estos años que a nosotros de estos años que estamos recordando en la actualidad, de que es necesario revisar las formas de producción y de consumo para realmente ser amigables con el medio ambiente. O sea, es necesario. Pero no tomar como, ¿cómo decirlo? Como un proceso de mentira constante el hecho de que el petróleo ya no es la materia prima para este desarrollo mundial del capitalismo. O sea, constantemente nos dicen en México, los prianistas, que ya no era necesario y por eso el gran deseo de los prianistas en México de la privatización de Pemex. Claro, si tenemos que conmemorar el 18 de marzo, muchos iremos al Zócalo seguramente, Ángel, porque estamos de acuerdo con que las materias primas de este país, que están en las tierras, en el territorio, en los terrenos de este país, pues tienen que servir en todo caso, para el desarrollo de este país, tratando de ser amigables con el medio ambiente, que insisto, mientras no generemos nuevas formas de producción y consumo, esto seguirá siendo un eslogan, ¿sí? Pero en ese sentido, Ángel, yo te preguntaba de la regulación porque este punto de la regulación viene a ser uno de los fundamentales ejes del neoliberalismo capitalista en el marco para América Latina de los consensos de Washington. Algunos puntos de este consenso de Washington que significan más que nada la acumulación del capital y una economía de mercado, uno de los puntos es precisamente la desregularización, es decir, que el Estado nacional, en este caso México, lo puede ser Bolivia, lo puede ser Argentina, no regulen las materias primas y no regulen la generación de acumulación del capital, las corridas financieras en sus propias naciones. Y entonces que permitan que las transnacionales, no regular, ¿qué implica? Que las transnacionales hagan y deshagan en los países nacionales como es México, ¿sí? Entonces, qué bien que esos países regulan, tú decías, en el 70%. La intención de las modificaciones a la propuesta que hizo Andrés Manuel López Obrador era precisamente para regular ya no el 70%, digamos el 51%, que no se logró.
no se logró y bueno, quedó en modificaciones a las leyes secundarias. Debes recordar esto, Ángel. Entonces, estas reformas del Estado anterior al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues fueron y tendieron siempre a la privatización, ni siquiera como lo hacen en Noruega, como lo decías, en donde el Estado tiene una parte y los privados tienen otra parte, que es el 30%. En este caso, aquí era entregar completamente con las reformas de Peña Nieto en el 2013, fue entregar completamente la producción a países extranjeros. Afortunadamente, en el 18 la población dijo, no más entrega, no más a estos consensos de Washington, paramos y frenamos esto. Esto es el gran enojo que tiene ahorita la iniciativa privada en México y también la extranjera, Ángel, que ya tomaremos un poco ese tema, ¿no? La flexibilidad laboral es otro de los puntos del consenso de Washington, en donde las empresas no se responsabilizan de la seguridad social de sus trabajadores. En este caso, Pemex resistió, el sindicato de Pemex, que tiene un contrato colectivo muy importante con prestaciones sociales de avanzada, que fue inspiración incluso para varios contratos colectivos en el país. Y lo menciono y lo recalco porque los sindicatos y los contratos colectivos han sido uno de los puntos medulares de ataque para eliminar la seguridad social del trabajador en México y en general en el mundo. Pero este punto del consenso de Washington de flexibilidad laboral, es decir, eliminar todas formas de organización gremial y en especial sus contratos colectivos. Por el charrismo del sindicato de Pemex, por lo que queramos, Ángel, pero se contuvieron y su contrato colectivo, pues más o menos ahí sigue siendo vigente, ¿no? La desregularización, que ya lo mencionábamos, que era esta forma en donde el Estado no intervenga para nada, en donde la iniciativa privada haga y deshaga de los trabajadores, de la materia prima, de generar sus precios, de generar la producción a gusto sin fijar y sin ver cómo están los mercados, etc. ¿Cómo decirlo? La prioridad frente al capital privado. También es uno de los puntos del consenso de Washington, en donde lo hemos visto en todas las formas de privatización en México que se hicieron, con el pacto que genera Peña con la mayor parte de los partidos en el país, el Pacto por México, en donde incluso la educación y la salud, debe recordar, estuvieron en la palestra. Bueno, otro punto fue la apertura financiera y también la apertura comercial. Pero sabemos bien que no fue una apertura comercial al estilo de libre mercado, sino más bien el país hegemónico, por ejemplo, México, que tenemos el 80% de relación comercial más o menos con Estados Unidos de Norteamérica, pues siempre que han querido ellos nos vetan la venta y la compra, mejor dicho, de aguacate, por ejemplo, del atún, el jitomate, etc., ¿no? Entonces, tanto como libre mercado no, es una forma de dejar que los mercados internacionales regulen a los países del sur, en pocas palabras. Entonces, el consenso de Washington nos sigue regulando en la producción del petróleo, en los intentos de la venta de Pemex, que se pudo detener. Y por cierto, no sé si sabes de un incendio que hubo ayer en la refinería Deer Park en Estados Unidos, ¿no? Pues parece ser que hubo un incendio, se apagó, no duró más de 20 minutos. Hay algunos analistas que plantean que esto no es tan casual, que pudiera ser una obra negra de republicanos en un estado republicano a raíz de los ataques que se están generando desde Estados Unidos frente al gobierno de México y frente a su población, porque tocar al gobierno de México pues es tocarnos a la población en general, Ángel. Y bueno, yo no quiero pensar en que pudiera ser un sabotaje, pero aquí mismo
Lo mencionamos cuando se dio el problema del atropello y de la distorsión y más bien el accidente que ahora está comprobado del Nord Stream 2, del gasoducto que lleva gas ruso llevaba hacia Alemania. Y aquí lo comentamos también, un día antes se dio, en el programa dijimos pudiera ser un sabotaje. Y sí, fue un sabotaje, ya está documentado. Si son capaces de obstaculizar, de frenar un ducto de esas dimensiones, pues pueden ser capaces de muchas cosas más, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que el discurso de cuando se habla de la industria petrolera, un discurso que los neoliberales en México utilizaron para abandonar las refinerías, por ejemplo, era que el petróleo ya no se iba a usar. Es una soberana tontería, porque yo no concibo que gobiernos como el de Peña Nieto, de Vicente Fox o de Felipe Calderón, pues no tuvieran asesores técnicos. Calderón, recordemos, en este narcogobierno que vamos a tocar en la segunda mitad, fue incluso secretario de Energía, sin saber nada de energía, ¿no? Lo mismo que Georgina Kessel, que fue secretaria de Energía y no sabían absolutamente nada de energía, porque del petróleo no nada más son gasolinas. O sea, es una distorsión cuando hablas de la industria petrolera y te sacan enfrente los coches eléctricos. Así es. A ver, del petróleo salen fertilizantes, refrigerantes, resinas, emulsificantes, envases, fibra acrílica, calzados, hules sintéticos, solventes, poliéster, explosivos, bolsas, anticongelantes, tuberías, pinturas, solventes. O sea, esa es una cuestión, Rosalba, que tú dices, bueno, vamos a suponer, en el largo plazo, porque no va a ser ni siquiera en el mediano plazo, que tú sustituyas todo el parque vehicular de combustión interna por autos eléctricos. ¿Por eso vas a dejar de usar el petróleo? No. Acabo de leer una lista mínima de productos de la petroquímica que vienen del petróleo y que a la gente se le olvida. Mira, la carcasa de esta portátil es petróleo, la carcasa de los celulares es petróleo, de este mouse es petróleo, quien trae tenis de es petróleo, donde quiera que ustedes vean es petróleo, una cubeta es petróleo. Esto no quiere decir pontificar ni hacer apología del plástico, no, pero es un dato de hecho que el plástico está en los juguetes, en los zapatos y en una serie de cosas. Por ejemplo, mis estudiantes me mandaron una foto donde dice un coche eléctrico sin petróleo. Bueno, no tiene ni llantas, ni debería de tener tampoco la carcasa, porque la carcasa, que es de acero, requiere hidrocarburos para la producción. Y cero plástico, las llantas pues, que se fabrican con petróleo. Todavía hay algunas que se fabrican con caucho, pero se iba ya a la deforestación total. Entonces no hay vestiduras, no hay nada, no hay asientos, a menos que algunos hacen asientos de cuero, pero ni aún así. Es decir, regresando un poco a 1938, la gran visión que tuvo Lázaro Cárdenas, y ahorita que tocabas el tema de los neoliberales, es porque Noruega, por ejemplo, hay una gran diferencia entre que sea el Estado quien controla una empresa energética, puede ser Francia con Electricité de France, puede ser Noruega con Statoil, puede ser México con Pemex, y otra cosa muy distinta es la privatización total, donde tienes a ExxonMobil, a Shell, a British Petroleum, a Chevron, que ellos, bueno, pues lo que buscan es el lucro. Y en el lucro, pues vas a la principal ganancia, porque eso es lo que te interesa. Para eso son las empresas privadas, para tener ganancias. Pero, ¿qué hace, por ejemplo, Noruega? El 5% de sus ingresos petroleros desde hace décadas lo apartó para pagar su programa, el mejor programa de pensiones de todo el mundo. Fue financiado, ha sido financiado en Noruega por los hidrocarburos, porque agregaría que también Noruega tiene gas,
Ahí tiene su empresa Equinor, que se ha convertido en el principal proveedor de gas en Europa por las sanciones a Gazprom, que era una empresa rusa. Aquí está la gran diferencia. Sí. Lázaro Cárdenas, la nacionalización, ¿por qué el 18 de marzo de 1968 es tan vigente? Pues porque todavía tenemos en México, se logró detener la privatización total, en donde las enormes y fabulosas ganancias de Pemex, que en 2012 eran del orden de 70,000 millones de dólares. Mira, se habla mucho, Rosalba, de estas ganancias fabulosas, por ejemplo, de ExxonMobil o de las ganancias fabulosas de las empresas privadas. Mira, aquí tengo, porque es nota periodística, de las utilidades petroleras en 2022, de las principales 4 petroleras. Mira, y te ponen así en grandotote, es El Economista, ExxonMobil, 55,000 millones, Chevron, 35,000 millones, Shell, 40,000 millones y Total Energies, 36,000 millones. Eso en 2022. Bueno, en 2012, Pemex ganaba 70,000 millones. Es decir, en esta clasificación Pemex estaría por encima de las principales 4 petroleras privadas. Aquí la cuestión es, ¿qué haces con ese dinero? Pemex llegó a financiar el 35% de todo el gasto federal que se usó en este país durante décadas. Escuelas, hospitales, infraestructura, salario de burócratas, salario de maestros, de enfermeras, de médicos, etcétera. Yo creo que la gran diferencia está aquí. Mientras Noruega dice, yo con esto financio programas sociales, por ejemplo, mi programa de pensiones, pero no lo hagas en México, y sobre todo en épocas de la 4T, porque entonces eres populista. Y el estado de bienestar que todavía se conserva en Europa, pues en el caso del Reino Unido, pues fue financiado también por las ganancias de British Petroleum, sea a través de una participación directa, sea a través del pago de impuestos. Entonces, aquí lo que está en juego y la vigencia del 18 de marzo de 2023 es precisamente porque la disputa sobre quién debe usufructuar la riqueza de los hidrocarburos es, por un lado, los que sostenemos, que debe ser el Estado, y que las ganancias se deben repartir entre todos. Y por otro lado, los privados, en donde dicen, pues si yo encuentro petróleo en mi terreno, es mío y me llevo todas las ganancias. O lo que tú señalaste, es muy curioso que nos dijeran que el petróleo ya no era negocio para Pemex, pero siempre fue negocio para Shell, para British Petroleum, para Chevron, para ExxonMobil, para Total Energies, para Statoil. Entonces, qué curioso. El único país petrolero donde ya no era negocio el petróleo era México. Pero para Saudi Aramco sí. O sea, esa es una cuestión de las grandes falacias de estos gobiernos neoliberales que aplicaron simplemente una serie de dictados que venían del extranjero con un claro objetivo: apropiarse de la riqueza petrolera de México, y creo que es un objetivo, Rosalba, que se planteó desde el primer minuto después del 18 de marzo de 1938. Es decir, estas petroleras inmediatamente empezaron a pensar cómo recuperar, porque el petróleo fue aumentando en importancia. Después de 1968 se viene la Segunda Guerra Mundial, pero nunca quitaron el dedo del renglón, sobre todo las petroleras anglosajonas, de querer apropiarse de nuestra riqueza petrolera. Hoy en día vemos en nuestro México querido, aquí en Querétaro, que una tercera parte de las gasolineras pertenecen a empresas extranjeras, con absurdos gigantes, como ver gasolineras de Total, que es una empresa francesa, o Repsol, que es una empresa española, que son países que no tienen petróleo y que no tienen gas. Es tan ridículo que los españoles nos vengan a México a vender gasolina que ellos no tienen, porque no tienen petróleo. No producen petróleo, tampoco tienen gas. Y lo mismo sucede con Total. Shell igual, Holanda, pues los únicos países europeos que tienen hidrocarburos en cantidades relevantes es el Reino Unido,
que ya es un neto importador, porque lo que produce no le alcanza, y Noruega. Entonces, ¿es importante el 18 de marzo? Claro, importantísimo. Claro, sí. Por la parte histórica. Tenemos y por que lo seguir tú defendiendo señalabas. nuestros recursos naturales, Ángel, porque, a ver, si no es negocio el petróleo, ¿por qué Estados Unidos de Norteamérica tiene más de 130 refinadoras? Exacto. Porque en México las 6 refinerías que se tenían, los pianistas las estaban dejando caer y AMLO las recibe en una dimensión de chatarra casi y en una producción de entre el 30 y el 40%. Y ahora nos las va a dejar en producción del 100%. Exacto. Y con 2 refinerías más, y que de muy buena producción. La que se compra en Texas, en Estados Unidos, en territorio norteamericano, contradicciones de la vida, y otra, la de Dos Bocas. Exacto. ¿Sí, Ángel, o no? Es una defensa nacional que también tiene que ver con los beneficios. Claro. Porque estos beneficios para mí, por ejemplo, deberían de servir para financiar la necesaria transición energética, dado que sabemos que son recursos energéticos no renovables. ¿Le tienes que apostar a los renovables? Sí. Entonces, en ese sentido, es muy vigente hoy hablar de petróleo en México, mantener esa industria, aprovechar la riqueza que no pudieron acabarse panistas y priistas. Y nada más para que te des una idea, mientras México refina 600,000 barriles de petróleo en 2019, los Estados Unidos estaba refinando 16 millones de barriles al día. Bueno, nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras.